escritura se dividen prácticamente en tres procesos: la observación, la interpretación y la aplicación. Digamos que la observación es la carpintería de la recolección de información. Por ejemplo, por ejemplo, este, te mandan a hacer un examen del corazón o un electrocardiograma, ¿sí? Tiene que buscar el lugar, tiene que acudir a la cita, tiene que tener cierta preparación y finalmente te toman el examen y el que hace el examen emite una conclusión de lo que es el examen. Usted tiene que llevar el examen al médico, ¿sí? El médico lee la conclusión, pero tiene la responsabilidad de leer el examen. Entonces, entre la lectura y la conclusión, él saca un dictamen. A eso le llamamos interpretar los exámenes, ¿cierto que sí? Él dice, tiene un pequeño eh, paro en el corazón, un pequeño, ¿sí? Eh, Soplo. soplo en el corazón. Y dicta el procedimiento. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es vamos a aplicar esta droga. Entonces, en ese proceso están las tres áreas del estudio: la observación, la interpretación y la aplicación. Entonces, con la observación nosotros adquirimos información, obtenemos información, ¿cierto? Ah, para sacar una conclusión. Hay una anécdota ahí mismo en el libro, en la lección número 30, um, esa es la lección número 36, y dice, un científico estaba usando el método inductivo para observar las características de una pulga. Al quitar una pata de la pulga, le mandó salte, y la pulga saltó enseguida. Quitando la otra patica, el científico le ordenó otra vez salte, y otra vez saltó la pulga. El científico continuó este proceso hasta que llegó a la sexta y última pata. A esta altura, la pulga tenía más dificultad para saltar, pero todavía estaba haciendo el esfuerzo. El científico le quitó la última pata y otra vez mandó a la pulga a saltar, pero no le respondió. Entonces alzó su voz y la mandó, ¡salte! Otra vez la pulga no le respondió. Por tercera vez el científico gritó lo máximo que pudo, ¡salte! Pero la triste pulga se quedó sin mover. Entonces el científico hizo esta observación en el cuaderno: al quitar las patas de una pulga, queda sorda. Así nos puede pasar a nosotros, ¿no? Podemos hacer un buen análisis, un buen proceso de observación y a lo último hacer una mala interpretación. No sé si me hago entender, ¿sí? Eh, Así que hay una buena pregunta que nos tendremos que hacer. eh, es, ¿qué es realmente la interpretación? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de ella? ¿Por qué es importante eh, la interpretación? ¿Cierto? Este, eh, y eso es, es muy importante. Si ustedes se acordarán, en el libro Los Hechos, una historia que hemos tomado, la historia de Felipe, y el Señor eh, le, le dice a Felipe, vete a tierra de Gaza, por así decirlo, ponte en tal camino, y ahí acércate al eunuco que viene leyendo la palabra, ¿cierto? Era un eunuco, tenía las Sagradas Escrituras, sí, de alguna manera, dice que era de tesorero de la reina de Candace. Este, así que eh, él am, se hace al lado del eunuco, se sienta ahí en el carruaje del eunuco y
él, al ver que estaba leyendo el texto, él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Sin embargo, el, el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Sí? Entonces, eh, eh, y luego le dice, dígame, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe le ayudó a entender el texto, lo que realmente quería decir, y después de entenderlo pudo responder en fe, ¿cierto? Y siguió su gozoso el camino. Entonces, por eso es muy importante la interpretación, ¿sí? La interpretación conecta la información que usted encontró en la observación, ¿sí? La información que usted reunió en la observación. Toda esa información la conecta. Digamos que la interpretación, en el caso, por ejemplo, del cronológico, es la lección 24, ¿sí? En la lección 24 lo que usted está haciendo es conectando, atando cabos, conectando conceptos, conectando verdades, ¿sí? Después de cada una de la información que se colocó. Por eso, con el tiempo, en el estudio cronológico, vimos necesario hacer la lección número 24, que no estaba, ¿sí? Entonces, porque eso ayudaba a que la gente entendiera realmente para qué eran todas esas veintitantas lecciones que había estudiado. Entonces, la interpretación es muy importante, ¿cierto? Eh, cada libro de la Biblia tiene un mensaje y es un mensaje que debe ser entendido y que Dios quiere que nosotros pues lo entendamos, ¿cierto? Por eso en Timoteo capítulo 2 en 2 Timoteo capítulo 3 16 dice que toda la escritura es útil, ¿sí? Tiene significado, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y Dios no está jugando a las escondidas con nosotros, dejándonos pistas que nosotros no podamos interpretar. No, Dios está colocando las cosas para que nosotros realmente las podamos entender. Este, eh, el autor tiene una ilustración para enseñar el significado, lo que quiere decir con significado. Dice, déjame darte una ilustración. Yo soy en parte daltónico, de manera que no puedo distinguir muy bien entre los verdes y los azules. Supongamos que me muestras un saco y dices, profe, me gusta tanto este saco azul. Los dos estaríamos mirando el mismo saco, pero el color que ves no sería el mismo que yo veo. Y esto pasa constantemente con la interpretación bíblica. Dos personas pueden mirar un versículo y pueden sacar dos interpretaciones completamente distintas. En realidad pueden ser dos interpretaciones que son opuestas la una de la otra. ¿Sí? Ah, ambas pueden tener la razón o ambas no pueden tener la razón si las leyes de la lógica se le aplican a la escritura. ¿Sí? Desafortunadamente, muchas personas hoy en día han decidido que las leyes de la lógica no son aplicables a la escritura. Desafortunadamente, por ejemplo, en el estudio de la Sagrada Escritura, he visto grupos que leen la palabra tangiblemente como está la Reina Valera del 60 y la leen en un grupo y ni siquiera intentan interpretarla porque según ellos sería agregarle la palabra y es una traducción pues del original. Entonces es complejo el tema por la creencia o la cosmovisión que tiene la persona en cuanto realmente el estudio de las Sagradas Escrituras, ¿no? Este, para muchas personas hoy en día han decidido que las leyes de la lógica no son aplicables a la escritura. Para ellos no importa si tú ves el texto color azul y yo lo veo color verde. De hecho, no importa qué color tiene el texto. Para ellos el significado del texto no está en el texto mismo, sino en la Yo, respuesta al texto. George, Señor, una pregunta. Es que preciso en la lección 34 y 35 ahí nos estaban hablando la parábola del sembrador. sí, Y lo que me estás diciendo me genera una duda. En esa cuéntame. parábola Jesús habla en parábolas precisamente. Y él dice que para que en ese momento, o bueno, para que ellos no entiendan, pero al final él hace la interpretación solo para sus apóstoles.
¿cierto? O sea, al final, sin esa interpretación, no hubiera sido posible entender las parábolas. O, Sí. y estaba limitado a solo a los apóstoles por un tema de tiempo, pensaría yo. Bueno, creo que es Mateo 13. Yo creo que hay un pasaje. Sí, correcto. Mateo 13, ¿no? Mateo 13, del 10 al 23. Dice lo siguiente. Am, entonces acercando a los discípulos le dijeron, ¿por qué le habla a ellos por parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Entonces llegó un momento en que Jesús hace un juicio contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Israel religioso, o sea, contra los fariseos, contra los eh, este, escribas, contra los saduceos. ¿Sí? Y es que él encubre el mensaje por lo que dice el texto, para que viendo no crean, para que oyendo no oigan ni entiendan. De manera que se cumplen esta data y luego dice, am, no, ahí es donde dice, ¿sí? Y en otro versículo, creo que es en otra parte donde dice, para que no entiendan y yo los salvo, porque de alguna manera se ejecuta un juicio sobre ellos. No sé si me hago entender. Es decir, es un momento, una situación específica Sí, en es la una que él situación específica. Y habían fariseos en medio, casi siempre. Ok. ¿Sí? Era un mensaje en clave para o era un juicio en clave contra los fariseos, contra los, los, los escribas, los saduceos. Eh, Sí, en Marcos 4:12 dice, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. por eso digo que fue un juicio, ¿cierto? Dios declara un juicio contra ellos, ¿sí? Por muchas razones. Y eso no lo declaró comenzando, sino que lo declaró eh, en, en el desarrollo de su ministerio, en adelante en su ministerio. O sea que, digamos, volviendo al tema, lo que hizo Dios ahí fue negar la interpretación, que en Negar teoría la deberían interpretación. ellos de entender. Sí, exacto. Él les negó, ¿sí? O sea, les contó la metáfora, ¿sí? Pero no les dijo qué significaba la metáfora. Ok, Sí, los dejó en visto como tal. Entonces le negó en ese caso, la interpretación. Y am, bueno, ahí vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Gracias. gracias, perdón, la pregunta. No, señor, gracias por la intervención. Ok. am, Hay buenas razones por las cuales los cristianos no están de acuerdo en la interpretación de un pasaje. Eh, pero si vamos a tener una esperanza de interpretar la palabra de Dios correctamente, tenemos que empezar por una regla fundamental y es el significado. No son nuestros pensamientos subjetivos atribuidos al texto, sino la verdad objetiva, o sea, lo que existe realmente que no es modificado por nuestras ideas, ¿sí? O por las ideas, por otras ideas, lo que Dios realmente quería que estuviera en el texto. Como alguien ha dicho muy bien, la tarea del estudio bíblico es pensar lo que Dios ya ha pensado o lo que Dios o la intención de Dios al, al escribir el texto, ¿no? Eh, Eso quiere decir que tiene una mente y realmente querido que el hombre conozca su palabra, revelado su palabra, ¿no?
El milagro es que usó autores humanos y contextos humanos y la historia humana para realmente poder transmitir ese significado. Y aún así, el Espíritu Santo vigiló, ¿sí?, la hechura de ese precioso documento que nosotros hemos hablado de eso en la inspiración, ¿cierto? Cada uno de ellos fueron autores humanos, con ciertas personalidades, en ciertas circunstancias, con cierta preocupación, ¿sí? Y de alguna manera fueron coautores del texto, podríamos decir de esa forma. Eh, pero Dios tenía un mensaje en mente cuando realmente registró el texto. Y por eso la tarea del estudiante, del verdadero estudiante de las Sagradas Escrituras, es extraer ese significado de ese texto y esa abstracción de ese significado, esa extracción de ese significado de ese texto es lo que nosotros le vamos a llamar interpretación. No sé si me hago entender. ¿Qué sería entonces en palabras que ustedes pudieran entender qué es la interpretación? Es pregunta. ¿Aló? Yours es como llegar al mensaje correcto que Dios nos da. ¿Que Dios da o que Dios escribió o que Dios transmitió? Ahí también la pregunta es, de ahí pueden pasar que hayan varios mensajes correctos también, ¿no? Es posible si la intención de Dios era comunicar varios mensajes. Pero casi por regla general siempre hay un mensaje central y lo demás que vemos son aplicaciones, solamente que se confunde la aplicación con la interpretación. Lo que Dios quiere que hagamos es esto, pero para llegar a ese nivel de decir lo que Dios quiere que hagamos es esto, usted tuvo que haber interpretado el texto. Entonces, un texto puede tener una interpretación, pero varias aplicaciones. Ok, Hermano, el libro de Isaías. Marito contestó ahí en el mensaje. ok. Es la conclusión a la que se llega de la observación. Bueno, no es, si ustedes se acuerdan del examen que se tomó, el doctor tuvo que ver el examen, mirar la conclusión del que tomó el electrocardiograma y él tuvo que realmente interpretarlo, dar un significado a lo que eso quería decir, ¿sí? Yo diría que la conclusión es más ya parte de la aplicación, no sé si me hago entender, ¿sí? Que la conclusión ya resumen, concluyo, por lo tanto, que esto, ¿sí? Debemos hacer esto, esto y lo otro. Eh, pero yo creo que cuando hablamos de interpretación, hablamos de significado. Yo creo que esa es la parte importante en este momento, ¿sí? ¿Qué significa ese texto? ¿Qué es a pesar de usted analizar el, el personaje, la situación, eh, eh, el estado mental del escritor, eh, el, eh, el- la parte sociopolítica, sociocultural, el idioma, lo que quiere decir es esto. Sí, por ejemplo, uno de los temas más complejos para sacar un significado es el término fe que hemos estudiado, ¿sí? Porque el término fe, desde el punto de vista griego, es lo más menospreciado en el conocimiento de los griegos, ¿sí?
y algunos utilizan el término como con una, o sea, con una, como con una ostentosidad de que fe y eso, pero realmente el término fe en los tiempos en el que se escribió, eh, eh, o sea, no significa no es lo que la gente dice porque según los griegos, en el conocimiento, ¿sí? El término fe era lo más insignificante en el conocimiento. Así que la interpretación o sacar el significado de la fe no se puede basar solamente en el idioma como tal. A usted le toca ir más allá, ¿cierto? Mirar qué es lo que quiere realmente la persona, qué es lo que realmente se quería decir. Entonces ahí ya toca echar mano de muchos más elementos para poder extraer el verdadero significado de lo que es, pues, la fe como tal, ¿no? Entonces, dice, am, dice, construir el significado. Entonces, ¿cómo se relaciona la interpretación y la observación? Recuerda que en el paso de la observación preguntamos y contestamos la pregunta ¿qué veo? Esta fue una fase fundamental del estudio bíblico, la colocación de la piedra del ángulo. Habiendo hecho, tenemos que progresar a la interpretación, donde construimos la superestructura. B, en la observación excavamos, en la interpretación edificamos. Los edificios siempre terminan eh, los edificios siempre se determinan por sus bases. Entre más sólidas bases tenga, más fuerte será la superestructura. Imagínate si fuéramos al centro de la ciudad tuya y vimos a unos obreros excavando para unas bases bien sólidas. De hecho, ya habían estado haciendo esto por 2 años y medio. Finalmente colocan encima de las bases de una plancha y luego invitan a la gente a una ceremonia de dedicación. Vamos y solo podemos ver que en el centro de tan inmensa plancha hay un pequeño gallinero, ¿sí? Automáticamente preguntaríamos, ¿qué pasa? ¿Por qué una base tan grande para un edificio tan pequeño? Entonces, de alguna manera, lo que quiere decir el autor es que la observación va de la mano con la calidad de la interpretación. ¿Cierto? Eh, a veces hacemos muchas observaciones y nos quedamos cortos en la interpretación. Y a veces interpretamos, pero tampoco hemos hecho mucha observación y eso pasa muy, muy, muy seguido, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Por qué interpretar? Nos quedamos con la pregunta, ¿por qué tenemos que interpretar la escritura? ¿Por qué no abrimos la palabra, leer lo que debemos hacer y luego lo hacemos? ¿Por qué tenemos que esforzarnos tanto para entender el texto? La respuesta es que el tiempo y la distancia han hecho barreras entre nosotros y los escritores bíblicos que obstruyen nuestro entendimiento. Hay que conocer cuáles fueron esas barreras, que no son insuperables, sino que son sustanciales e importantes a tener en cuenta a la hora de buscar el significado. ¿Qué barreras hay que nosotros hemos analizado? La barrera del lenguaje, las barreras culturales, las barreras literarias, las barreras de la comunicación, ¿sí? Entonces, es diferente la manera como se maneja el lenguaje y, de hecho, los lenguajes tienen a veces su propia identidad. Y si no tenemos cuidado con eso, pues no podemos realmente interpretar. Por ejemplo, como lo hemos hablado, el hebreo es un pensamiento que de alguna manera se pone a través del idioma, a través de lo que la gente hablaba, pero ese pensamiento iba cargado con un sistema concreto, quiere decir que usa eh, los sentidos, lo que captan los sentidos para comunicar. Es diferente el idioma griego. El idioma griego usa la mente, ¿sí? Es abstracto y usa la mente. Entonces, en el, en el concepto griego usted puede dejar volar la mente, en el concepto griego no, porque si no es comunicado a través de los 5 sentidos, pues no se entiende.
¿sí? Entonces, no sé si me hago entender. Así que el lenguaje es una barrera eh, eh, que prácticamente, incluso me parece que el lenguaje va de la mano con la comunicación. No sé si yo les conté alguna vez que yo fui invitado a predicar a una tribu indígena, eh, los Piapoco, en los Llanos Orientales, y yo tenía que hablar de la confianza, de creer. Así que en esa ocasión yo invité a uno de los, de los oyentes, a uno de los indígenas, le dije que, que un voluntario, que pasara un voluntario. Y yo hice una ilustración. Le di un tramo de leña, un pedazo de madera, y le di una cuerda, y yo le dije que me rompiera el, esa madera. Y él lo intentó de muchas maneras y pues no pudo romperlo y pues la audiencia se rió. Y después le pasé el machete para que la rompiera y él automáticamente la rompió. Y yo expuse mi, mi sistema, mi moraleja ahí, mi metáfora, y la expliqué que tenía que ver con la palabra del Señor, que si más conociéramos, más herramientas teníamos, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quedé súper feliz. Yo, mejor dicho, casi me pongo una aureola de excelente predicador. ¿Sí? Qué predicador tan excelente. ¿Sí? Y yo estaba pues feliz, feliz porque yo había hecho una predicación que les llegara. Y eso era parte de todo el proceso transcultural. A la salida se reunieron los hombres alrededor mío y me dijeron, oiga, ¿y usted por qué hizo esa, esa situación? ¿Sí? ¿Qué intentaba hacer con ese palo y esa cuerda? ¿Qué intentaba hacer con ese palo y ese machete? ¿Sí? Ninguno entendió. Ellos no entendieron. Después, días después, porque me quedo con la duda, ellos no entienden las analogías. Ellos no pueden comprender las analogías, solo comprenden algo directo. Entonces, fíjense cómo aún la manera que nosotros expresamos las ideas a través del lenguaje, a través de nuestro idioma, tienen una estructura, tienen una forma, ¿sí? Tienen una identidad, tienen algo profundo. Y si usted no tiene cuidado con eso, pues no comunica. Y por eso usted tiene que tener cuidado con el lenguaje hebreo, porque el lenguaje hebreo es concreto, ¿sí? Eh, este, para usted poder interpretar, serás como árbol sembrado junto a corrientes de agua, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo y su obra y su hoja no cae, usted tiene que recrear el evento, ¿sí? Si todos fuéramos agricultores, lo podríamos entender, podríamos extraer el significado, lo que quiere decir. Pero como aquí la ciudad no somos agricultores, entonces automáticamente a usted le toca recrear el evento. O sea, usted tiene que poner la información que falte, ponerse en los zapatos de la persona que conocía ya la persona. Entonces, fíjense que aquí el lenguaje, de la manera como se comunican las cosas, va a ser muy importante. Y eso tiene que ver con el cuarto punto, que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué es lo que transmiten nuestras palabras? ¿Cierto? Eh, eh, ¿Qué sistema, pues, estamos ahí usando, ¿no? Eh, y obviamente ya hemos hablado de las barreras culturales y las barreras literarias, que eso es parte de todo el proceso del estudio de las Sagradas Escrituras. Nuestra cultura dista de 3.500 años de la cultura de la que se escribió. Dista del griego de 2.000 años. Así que nuestra cultura ha pasado por muchas cosas, así que eh, eh, vamos a tener que de alguna manera recrear lo que ellos vivieron, ponernos en los zapatos de lo que ellos vivieron y tratar de mirar este, eh,
cómo funcionaba el texto. No sé si ustedes se acuerdan de un pasaje en, 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 en- en las Sagradas Escrituras que dice, am, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el varón. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Por ahí no habla de que la mujer calle en la congregación. Es segunda, primera Timoteo 2:12. La que dice Camilo es Corintios. Sí. Porque no permito a la mujer, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Entonces, usted lee este pasaje, está escrito en griego, ¿cierto? Está escrito a la iglesia, una iglesia judía y una iglesia gentil, ¿cierto? Porque es la iglesia de Éfeso a la que se escribe el libro de Timoteo. Y usted la lee en pleno siglo XXI. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Y más adelante dice, se salvará engendrando hijos. Y más adelante dice, se salvará engendrando hijos. O sea, usted va a enseñar este pasaje en pleno siglo XXI con el auge del feminismo, ¿sí? A una cultura nueva, a un grupo de personas. Este, ¿Qué le puede enseñar? De ahí perdemos el año. O sea, para mí ya perdemos el año. Entonces es complejo el tema porque usted tiene que regresar a la cultura, mirar la cultura de Éfeso, allí tienes que analizar todo lo que pasó, recabar información, ¿cierto? Recolectar información. Y oh sorpresa, no sé si ustedes se acuerdan que una vez yo enseñé sobre ese pasaje, no sé si se acuerdan. ¿Algunos se acuerdan o no? Sí, señor. ¿Se Era acuerdan? por la cultura que en ese momento había en la que las mujeres como que era cultura griega. No sé si era la cultura griega. Bueno, en el lugar de Éfeso se desarrollaba una cultura, la cultura de las Amazonas, lo cual la cultura tenía la tendencia a un matriarcado, en el caso de los gentiles, ¿sí? Y era bien visto que la mujer fuese empoderada y mandona, ¿sí? Entonces fácilmente se roban la atención en, en, en las exposiciones bíblicas, que es lo que más o menos se entiende de la cultura, ¿sí? Y por lo tanto, en ese caso, el hombre también tendría otro aspecto cultural y era que tenía la tendencia a perder ese sentido de liderazgo como hombre también. Pero el pasaje, si usted lo lee, porque vamos a ver otro aspecto para poder interpretar, es que usted entienda lo que lee, ¿sí? O sea, lea correctamente y eso ya lo hemos visto en la observación, ¿cierto? Usted tiene que aprender eh, lo que lee. Si usted lee mal el texto, usted va a interpretar mal un pasaje, ¿sí? ¿Qué significa leer bien el texto? Este pasaje, por lo menos de Timoteo, ¿sí? No dice que el hombre ejerza dominio sobre la mujer. No, no sé si me hago entender.
en ninguna parte dice que la mujer el hombre ejerza dominio sobre la mujer. Sí, sino como que la mujer sea la que ejerce el dominio. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que la mujer no ejerza dominio, no que el hombre ejerza dominio sobre la mujer. Ahora, usted puede leer mal el texto y usted puede malversar el texto, o sea, desfigurar el texto, que es otro de los peligros que usted debe tener cuidado cuando interpreta. Leer bien el texto o leer mal el texto y distorsionar el texto. Entonces, usted puede leer, si ve, aquí dice que los hombres ejerzan dominio sobre la mujer. Ahí usted estaría leyendo mal el texto y está tejiversando el texto. No, no sé si me hago entender la idea. ¿Sí? ¿Qué tal si este texto está diciendo que como la mujer estaba teniendo dominio sobre el varón, entonces no permite que la mujer ejerce dominio sobre el varón, ¿cierto? Sino que sean iguales, que yo creo que es posiblemente lo que está diciendo el texto, ¿sí? Sino estar en silencio, ¿sí? Y, am, y así sucesivamente. Ahora, eso por un aspecto, por el tema cultural. Por el otro tema, ¿sí? Que necesitamos entender es que también está la cultura judía y son dos culturas diferentes, la cultura gentil y la cultura judía como tal. Y Pablo siempre tuvo cuidado del respeto de las culturas, ¿sí? Era indecoroso que una mujer hiciera ruido en la congregación desde el punto de vista de los judíos porque ellos eran patriarcales y se había ya creado una cultura patriarcal, en cierta manera una cultura tirando a una cultura machista. Pablo nunca ofendió y nunca maltrató a la cultura. Él siempre tuvo cuidado de la importancia de lo que era más importancia, ¿sí? Él tuvo cuidado, él enseñó la igualdad del hombre y la mujer, pero habían cosas de la cultura que él no lastimó, a pesar de que él sabía que no estaban de todo bien. Entonces, hay que aprender a leer el texto y nunca la Biblia tuvo como meta estropear toda la cultura y simplemente imponerse en el proceso. Dios hizo un proceso lento hasta que finalmente, gracias a Dios, llegamos a nuestros días y hoy podemos disfrutar de una igualdad de género, ¿cierto? En una igualdad entre el hombre y la mujer y hoy día ya podemos respaldar un principio hermoso, ¿cierto? Donde hombres y mujeres somos iguales. Y aún, si usted mira la cultura, si usted mira nuestra cultura, hay cosas de nuestra cultura que no podemos sobrepasar, por más que nosotros querramos. Por más que nosotros querramos aplicar la igualdad, no podemos realmente sobrepasar ese aspecto cultural. Debemos tener cuidado. Entonces, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, tenemos que sacar el valor que es más importante. Pero los peligros suceden cuando la gente lee mal el texto, porque al leer mal el texto, distorsionan el texto. George, No sé si una cosa ahí, es decir, que cuando uno ve un pasaje que a veces no le cuadra a uno o es, digamos, polémico a primera vista, es posible que lo que nos está haciendo falta es información. En exacto. algún punto nos falta información y hay que ir recabando información para que podamos ver, despejar con más claridad lo que es. Ese es uno de los temas, eso es uno de los temas con el que siempre he estado de acuerdo y que avalo. Cuando usted no esté seguro de la interpretación o cuando las cosas sean dudosas de la interpretación, tienes que buscar más información, tienes que recolectar más información, porque hay algo que puedes estar pasando por alto. ¿Sí? O cuando algo que es, nosotros hablamos al comienzo, hay directrices del reino, ¿sí? Y las directrices del reino deben tenerse en cuenta. Si usted busca en todo el Nuevo Testamento hay unas directrices especiales del reino. Por ejemplo, una directriz del reino muy importante es la igualdad, ¿sí? Una directriz del reino muy importante es la unidad, ¿sí? Una directriz muy importante del reino es la generosidad, ¿sí? Y cuando usted empieza y arma
realmente las directrices del reino, no hacer excepción de personas. Santiago lo dice, no os hagáis excepción de personas. Porque si viene un rico y le dices que esto, y al pobre usted lo quita y le dice hágase ya, usted está haciendo acepción de personas. Entonces, fíjense que el reino tiene directrices, ¿cierto? Y esas directrices son muy, muy importantes. Cuando usted va a interpretar el texto, usted tiene que tener cuidado con esas directrices. Porque si un texto dice, mire, aquí dice que el hombre debe mandar y imponerse sobre la mujer, pues dice, bueno, aquí ya tenemos un problema, ¿sí? Aquí ya tenemos un problema porque eso no es lo que posiblemente las directrices bíblicas enseñan. Y yo se los digo con temor porque al comienzo de mi cristiandad, los primeros 7 o 6 años, pues como nosotros la cultura es machista y uno viene de una cultura religiosa y Marcelita aceptó muy bien la religión, así que pues ella decía, bueno, aquí hay que someternos porque él es el que manda, ¿cierto? Y a él lo puso Dios, entonces hace así, entonces nosotros vamos ahí como borreguitos en todo el proceso y lo que usted diga, aunque esté mal, pues toca hacerlo, ¿no? Entonces, en cierta manera, mira lo que la religión hace. ¿Por qué? Porque se malversa el significado de lo que realmente se quería comunicar. Pablo quería comunicar orden teniendo en cuenta la cultura judía y teniendo en cuenta la cultura gentil, ¿sí? Y no menospreciar a ninguno y que hubiese orden cuando se hacían las exposiciones, ¿sí? Pero resulta que se ha armado una recocha y en las exposiciones resultaban interviniendo las mujeres y de alguna manera, porque era Éfeso, ¿sí? Los hombres también resultaban, pues, delegando su liderazgo y muy posiblemente bajando la guardia en cuanto a lo que también ellos debían estar pilas, o sea, en todo el proceso. Y si estudiamos más delicadamente la cultura, pues seguramente vamos a mirar que ya había algo ahí, un vicio en ese proceso, ¿no? Entonces, uno puede mal leer el texto y a mí me gustó mucho porque yo hice un análisis de este libro de Segunda de Timoteo y una de las cosas que después de leer y leer me di cuenta que no estaba tomando en cuenta es que el libro, el texto no decía que realmente el hombre eh, doblegar a la mujer o que ejercera dominio sobre la mujer. En ninguna parte lo dice. Y eso es leer mal el texto, porque los textos, como hemos hablado, tienen información, eso se llama información implícita y información explícita. A veces usted se queda solamente con la información explícita, que es la que se ve a simple vista, y se le olvida tener en cuenta que ahí detrás de bambalinas hay información también que es implícita. Y por eso necesitamos recabar información, recolectar información. Otro peligro en el proceso es el subjetivismo y este, el sistema subjetivo, ¿sí? Es aquel que realmente de alguna manera está viciado por lo que usted piensa, ¿sí? Eh, 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 este, porque depende de las emociones, depende de la experiencia que usted vivió y mucha gente interpreta la Biblia hoy día con esas experiencias, con esas emociones que vivió y entonces lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces es interesante el tema del subjetivismo cuando nosotros realmente eh, 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 intentamos interpretar la palabra del Señor. El autor dice, pero nada podría ser tan lejos de la verdad. Jesús dijo, en el mandamiento más grande es amar al Señor con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Cuando llegaste a ser creyente no pusiste su cerebro en neutro, no pusiste tu cabeza en un balde de agua y le disparaste con una pistola, ¿sí? No cometiste suicidio intelectual en ninguna manera. Cuando se habla de la mente, se habla de comprender, de entender. Me gusta mucho el pasaje de Corintios cuando dice, pero si usted habla en lenguas extrañas, ¿cómo el que ocupa el simple lugar de oyente va a dar gracias a tu oración?
Y eso significa que aún en la oración tenía que el que estaba oyendo entender realmente el significado del mensaje. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante. El otro tema de los peligros de la hermenéutica es ser relativista o el relativismo. Eso quiere decir que, bueno, depende cómo usted lo interprete. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros le tenemos miedo a realmente ser fieles con el texto, ¿sí? A ser eh, 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 no estrictos, sino eso se llama radicales con el tema del estudio bíblico y nosotros podemos caer en el trabajo, bueno, él lo ve así, yo lo veo de esta manera. ¿Sí? Pero a veces nos da miedo decir o porque no tenemos la herramienta así, pero una cosa es el significado del texto y otra cosa es la aplicación. Y lo que usted está hablando es una aplicación. Yo me acuerdo que hace unos años yo fui acusado por un pasaje de Timoteo, eh, este, porque, ¿por qué razón fue? Ah, porque estábamos debatiendo el principio de no te unirás en yugo desigual. Estábamos debatiendo, eso me acuerdo que fue hace años, que este, eh, eh, no te unirás en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene esto, esto. Nosotros estamos enseñando esos principios de los principios de la relación de los jóvenes y todo ese tipo de cosas y del matrimonio. Y entonces una hermana se acercó y me dijo, sí, pastor, pero a mí me parece que eso tiene que ver con este pasaje. Prohibirán casarse y mandar a abstenerse de alimento. ¿Dónde estamos cayendo nosotros en esa trampa? Me dijo, ¿sí? No me acuerdo qué le respondí, pero es curioso cómo nosotros podemos interpretar la Biblia a la manera como a nosotros se nos acomode como tal, ¿no? Es un principio que es el yugo desigual y este principio que es otro tema sacado de otro texto que tiene otra intención. Entonces fácilmente nosotros podemos darle la vuelta a la palabra. Camilo, ¿ibas a decir algo? Ah, no. Sí, sí, sí. Otra cosa de pronto, George, es que también nosotros necesitamos de pronto del otro, ¿no? De un hermano, pues que tenga una cierta equilibrio en la doctrina, o que conozca bien de la doctrina, de tal manera que yo no me encierre solo con la palabra, creyendo que lo que yo digo son eh, declaraciones absolutas, ¿no? Bueno, eso podría ser un riesgo, ¿no? Yo terminé creyendo que lo que yo concluyo, eh, digamos, no puede estar sujeto a un debate, digamos, en busca de la verdad, ¿no? Obviamente, en busca de lo que Dios en realidad está comunicando. No sé si eso también puede ser un riesgo, ¿no? No estar, porque no recuerdo haber visto, creo que una persona, me parece que pasa mucho eso, ¿no? Que se encierran en la palabra, llegan a una conclusión y la vuelven doctrina. Sí, Y eso se puede volver una secta, fácilmente. sí, por eso es importante que el pensamiento que uno tiene sea corroborado con otros estudiosos, ¿sí? Y aún en eso hay debate, porque yo me acuerdo que hay unos movimientos teológicos cuando estuve ahorita en la universidad, que imperaba lo que usted sintiera y lo que le transmitiera el texto, ¿no? Usted lo leyó y sintió eso es lo importante, ¿sí? De hecho, la reforma protestante se realizó de acuerdo a cómo cada quien interpretó los textos. Calvino lo vio desde el punto de vista de la elección e incluso desde el punto de vista económico, porque Calvino era un comerciante, ¿sí? Am, y con el pensamiento de él es que realmente nace el, el- el capitalismo. Lutero eh, se basaba en contrastar la ley de, de- de la iglesia y que la iglesia siendo que tenía poder, no podía usarla mal y intentaba atacar todo lo que era la corrupción de la iglesia. Pero habían otros dos reformadores
que el otro le daba mucho espacio a las experiencias, a lo que sintiera cada uno, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante las herramientas, y hermenéutica es una herramienta especial que debe tener cuidado con muchos aspectos para que podamos sacar una conclusión, una interpretación correcta del pasaje y realmente podamos llegar a un acuerdo en qué es lo que ahí sí entraría mucho el tema de la conclusión que citaba Susana, que pudiéramos llegar a decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Basado en todo lo que hemos estudiado, esto es lo que nosotros tenemos que hacer porque esto y lo otro, entendiendo un poquito el significado, ¿no? Entonces, eh, eh, es un tema que toca tener cuidado cuando nosotros eh, analizamos la palabra de Dios, no pensar que eh, es como yo quiero verla, ¿no? O como aquel la vio en el proceso. Otro riesgo que corremos en el estudio de la palabra es tener demasiada confianza. ¿Qué significa tener demasiada confianza? Porque realmente cuando usted llega a la palabra de Dios, muchas veces dice, no, esto ya lo entiendo, ¿sí? Esto ya, ya pasé, ya pasé por eso. Am, este, entonces, cuando pasa eso, usted ya, ya realmente va por otro camino. Y me ha pasado muchas veces que a veces yo enseño pasajes que realmente yo no he hecho el análisis eh, de la palabra y me ha pasado incluso en la iglesia. ¿Para qué voy a ser deshonesto en ese proceso? Que yo a veces he tenido que corregir cosas porque dice, bueno, yo estudiando este pasaje y analizando este pasaje me he dado cuenta de esto. Me pasaba mucho con Apocalipsis. Yo leía, estudiaba Apocalipsis y hablaba del fin del mundo y hablaba de prepararse para la venida de Cristo y todo ese tipo de cosas. Pero cuando empecé yo a hacer, y lo hice así porque yo siempre tenía la idea de otro y nunca me había puesto a estudiar Apocalipsis por mí mismo. Y cuando me puse a estudiar Apocalipsis por mí mismo, pues tuve que llegar a la conclusión que podías no estar de acuerdo con las demás interpretaciones. Y eso es otro de los peligros que puede suceder en el proceso de interpretar, el derecho a no estar de acuerdo, ¿sí? Usted tiene el derecho a no estar de acuerdo con una interpretación. Si, si como dijo eh, eh, Camilo, si esto no me cuadra, ¿sí? Si esto como que no me suena, pues usted tiene derecho a no estar de acuerdo y de alguna manera eh, buscar la información es que realmente necesita. ¿Cierto? En el proceso. Entonces, vamos a tratar de mirar que realmente interpretar las Sagradas Escrituras es extraer el significado de lo que el autor original, en este caso Dios, usando los autores humanos, quería comunicarle en aquel tiempo, en aquel momento, a la iglesia. Entonces, sí partimos de ese significado. No es que la Biblia haya cambiado, solamente que la cultura cambió, el lenguaje en el que estamos es diferente, las condiciones son diferentes. Es diferente hablar de una luz hace 2000 años a hablar de una luz hoy día. Son dos conceptos diferentes. No sé si me hago entender. Camilo, ¿tiene la mano levantada otra vez? Sí, otra vez. Está bien. Otra cosa es cuando uno dice, esto dice y Dios dice que es así, no sabemos por qué, pero hagámoslo porque es así. No sé si Sí, eso tiene algo también para usted llegar a ese nivel de que Dios dice, tiene que dar el argumento, ¿sí? Basado en esto y en esto y en esto y en eso, pues Dios enseña y dice esto, ¿sí? Es lo que yo creo que debe decir, ¿sí? Cuando uno no está seguro en una interpretación, es mejor decir, no estoy seguro de la interpretación. A mí me parece que puede significar esto, ¿sí? Pero todavía me falta información. Es preferible pasar por, eh, eh, por ignorante o por falta de conocimiento que eh, ir a decir algo que realmente después tengas que corregir, ¿no? En el proceso. Entonces, la interpretación es rica, es muy chévere, pero a mí me enamora más la observación, porque casi que todos los movimientos que usted hace en el proceso del estudio de la palabra son de mucha observación.
de mucha observación. Y Iglesia Mix se ha destacado un poquito por ese tipo de observación, ¿no? Debes aprender a hacer observación, a tener cuidado con el texto, a no ir a decir algo que, que el texto pues no dice, ¿no? No está diciendo que tengamos cuidado con la cultura, que tengamos cuidado con el idioma, que tengamos cuidado con el tema sociopolítico, que tengamos cuidado que aquellas culturas no eran tecnificadas, nosotros somos tecnificados, es diferente, son cuestiones diferentes. Sin embargo, tras esos escritos que ven ahí, había un mensaje que Dios intentaba comunicar. Y es nuestro deber extraer ese mensaje para nosotros poder intentar aplicarlo en esta generación, en este punto de la historia, ¿no? Preguntas, inquietudes. Entonces, vamos a hacer el hazlo tú de la lección número 38. Dice, estudia el libro de Judas y haz una tabla que te ayude a recordar el contenido del libro con un solo vistazo. Entonces, vamos a usar lo que usted estudió de las tablas y vamos a tratar de ponerlo ahí. ¿Sí? Entonces, para que hagan ese hazlo tú. Y por favor, las tareas que están pendientes, pues, si me la pueden hacer llegar, chévere. Bueno, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, Gracias. con frijoles, lentejas, Gracias. arroz con pollo, pasta. No sé con qué nos van a sorprender ustedes. Dios les bendiga. Gracias. 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 Ok, Buenas noches. bendiciones. Gracias a todos. Ok.